Bien, buenos días a todos. Creo que ya tenemos un buen grupo, tenemos más de 100 participantes en este webinar que está haciendo, una iniciativa del Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana. Yo soy Kilvio Cabral, eh, bueno, eh, muchos me conocen eh, y me va a tocar hoy estar con ustedes moderando el panel, la presentación de Carlos Larose, ¿no? Este webinar está siendo organizado por la Comisión de Riesgo de Crédito y Contraparte del club, del cual yo soy parte. Vamos a tener la presentación de Carlos y al final dejaremos un espacio para preguntas y respuestas. Y también pueden ir escribiéndolas en el iconito de aquí de preguntas y respuestas o en el mismo chat. Yo las voy a ir anotando y vamos a ir también responder todas esas preguntas. Ya Carlos está aquí, fíjense que ya está con nosotros. Voy a tomarme unos minutos para presentarlo. Carlos Larose es chileno, ingeniero comercial con más de 15 años de experiencia y maestría en estadística, un profesional de la banca de larga experiencia, digamos, su foco es riesgo de crédito, también inteligencia de negocios y control y gestión de finanzas sostenibles. Ya tuvimos un webinar de él la semana pasada sobre riesgos climáticos y hoy vamos a hablar sobre riesgo de crédito, que es un tema que a mí particularmente me interesa mucho porque a lo que me dedico desde hace mucho tiempo y tenemos el honor de contar con este profesional de Chile que vamos todos a tratar de aprender lo más posible y qué bueno que han podido sacar tiempo para estar aquí hoy. Bienvenido, Carlos, virtualmente a Santo Domingo, un país caribeño, cálido de temperatura y de su gente. Y yo sé que Chile es igual de cálido de su gente y con muy buenos profesionales también en Chile. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Kilvio, por la presentación. Muchas gracias también a todos los que se encuentran conectados, al Club de Gestión de Riesgos también por la iniciativa de realizar estos webinars. Y bueno, siguiendo un poco con la introducción de Kilvio, bienvenidos también a este webinar de riesgo de crédito, ya que es uno de los riesgos de alguna manera más conocidos, más protagónicos, con más historia literaria también, pero también, a su vez, uno de los riesgos peor entendidos cuando se gestiona de manera fragmentada. ¿Ya? El concepto de riesgo de crédito, como muchos de los que están presentes lo habrán, digamos, sentido, es un riesgo que ya no es tan secundario como anteriormente. En los años 80, años 90, el rol de riesgos era más bien ser un área de control, ¿ya? Un área que solamente aparecía cuando se materializaba un riesgo. Sin embargo, ese rol ha ido evolucionando, transformándose cada vez más en un rol de carácter estratégico que acompaña también la estrategia de la entidad financiera, la disposición, digamos, de métricas de apetito por riesgo, ¿ya? Incluso también acompaña la originación desde el punto de vista proactivo, ya lo vamos a ver más en detalle, pero lo que me interesa que se queden ahora es que finalmente el rol de riesgo es cada vez más estratégico y lo podemos ver en el siguiente ejemplo. ¿Ya? Finalmente el riesgo de crédito entra en cada uno de estos componentes. Ejemplo, a nivel de ventas, naturalmente el riesgo de crédito, como comentaba anteriormente, tiene una participación más proactiva en la originación, ya en el entendido de que hoy por hoy tenemos modelos estadísticos que permiten preaprobar montos de crédito a los clientes y que muchas veces no dependen de que el cliente se acerque a la sucursal o a su ejecutivo de cuentas para pedir un crédito, sino más bien tiene en su cuenta corriente en la página web, tiene una oferta preaprobada que la puede tomar y cursar en un plazo muy breve de tiempo. Por lo tanto, es una prueba, digamos, fehaciente de que el riesgo de crédito impacta de manera directa en las ventas, cosa que anteriormente no era tan visible y, como les decía, riesgo aparecía mucho después. ¿Ya? Naturalmente también tiene una incidencia directa en la rentabilidad, dado que cuando hablamos de rentabilidad en una entidad financiera, naturalmente es la consecuencia del riesgo y del retorno, ¿ya? Y naturalmente a mayor nivel de riesgo, uno debiese aspirar a cobrar un monto superior
para poder, digamos, prevalecer con una relación riesgo-retorno que sea, digamos, suficiente o que sea sostenible para el estado financiero de la entidad. Por tanto, también el riesgo impacta directamente en el precio que se cobra por cada crédito. ¿Ya? Naturalmente, desde el punto de vista del desarrollo del mercado, también la gestión de riesgos es importante, toda vez que en función de la evolución del mercado, las entidades financieras también tienen que avanzar en la generación de nuevos productos y ahí riesgos es clave en el entendido de que el apetito por riesgo también tiene que hacer vínculo directo al desarrollo del mercado. ¿Ya? En tiempos de crisis, naturalmente la gestión de riesgos es muy relevante porque hay que reaccionar pronto, ¿sí? En una crisis no hay tiempo que perder, por lo tanto la activación de las mediciones de riesgos, la modificación potencial en políticas para poder hacer frente a una crisis que esté ocurriendo, también es naturalmente una de las funciones importantes de riesgos. Y por supuesto también desde el punto de vista del desarrollo de la economía, de un ciclo económico, la función de riesgos también adquiere relevancia, toda vez que hoy por hoy también se están teniendo mucho en consideración la mirada prospectiva de los modelos de riesgo, es decir, el componente forward looking, que de alguna manera permite gestionar la cartera con una anticipación mayor a lo que se hacía anteriormente, donde riesgos tenía más bien un enfoque reactivo. Entonces, si se fijan, cuatro o cinco componentes claves en el desempeño de una entidad financiera, finalmente son componentes en los cuales riesgos participa de manera directa. ¿Ya? Y me interesa en este primer bloque, efectivamente, que se queden con ese mensaje de la participación muchísimo más transversal que riesgos tiene y en particular riesgo de crédito, que es una pieza angular en la estrategia de una entidad financiera. Ahora, ¿cómo podemos gestionar nosotros el riesgo de crédito? Bueno, existen muchas formas que se entienden como gestión de riesgo de crédito. Yo voy a mencionar algunas. ¿Ya? Naturalmente, una acción clave es la de mitigar el riesgo de crédito, entendiendo que muchas veces nos enfrentamos a riesgos de crédito que ya existen y lo que hay que desarrollar son herramientas para mitigar una vez que ya se produjo. Pero también, digamos, un monitoreo constante para buscar anticipación también es relevante porque una herramienta es de mitigación, pero la otra más importante aún es de anticipación. ¿Sí? Naturalmente también un desafío es poder segmentar a los clientes para efectos de gestionar de manera más eficiente el riesgo de crédito, con lo cual la segmentación también es importante. La modelación hoy en día sin duda. La identificación del riesgo de crédito también es importante, que nos demos cuenta a tiempo dónde existe mayor riesgo. ¿Ya? Y aquí hay un componente súper relevante, que es la asunción. Es decir, nosotros por inherentemente a nuestra actividad crediticia tenemos que asumir riesgo de crédito. Toda vez que se cursa un préstamo que se aprobó, estamos asumiendo un riesgo de crédito para ese préstamo que representa de alguna manera la probabilidad de que ese préstamo no llegue, no efectúe sus pagos y llegue a buen término. Y en ese momento estamos asumiendo un riesgo de crédito. Es inevitable, es inherente a la actividad crediticia. No hay ningún préstamo que tenga probabilidad de impago igual a cero. Por tanto, también es importante, digamos, el asumir el riesgo de crédito. Pero dentro de los márgenes de tolerancia asociados al riesgo de crédito que sean, digamos, atingentes al plan estratégico de cada entidad. ¿Ya? Allí ustedes también lo habrán visto probablemente, que finalmente los niveles de riesgo que tienen las entidades financieras muchas veces difieren entre sí y no necesariamente representa que una cartera sea, digamos, más defectuosa que la otra, sino que probablemente hay un apetito por riesgo de una entidad que completamente válido, puede ser distinto al apetito por riesgo que tenga otra entidad. Acá en Chile también ocurre que de repente hay divergencias importantes entre los índices de mora mayor a 90 días, y también se trata de una estrategia donde, por otra parte, el que tiene índices de cartera deteriorados más altos también tiene una estrategia de precios más digamos, costosa para el cliente, pero eso de alguna manera es cómo cada entidad financiera también maneja su relación riesgo-retorno. Por ende, el componente de tolerancia no es predefinido, sino que también debe ser asociado al perfil de riesgos que quiere tener en su cartera crediticia cada entidad financiera. ¿Ya? Y así un sinnúmero de instancias en las cuales podemos gestionar el riesgo de crédito, pero todas tienen un determinante común, un detonante común. ¿Ya? Que si estos roles no se articulan de manera virtuosa, ¿ya? Finalmente se traducen en pérdidas financieras.
Eso es bastante natural. Si yo no soy capaz de mitigar el riesgo de crédito, si la tolerancia, digamos, que yo tengo predefinida, el riesgo real de la cartera se encuentra por encima de esos niveles, naturalmente voy a tener pérdidas financieras que van un poco por encima de lo que mi apetito por riesgo ha definido. Y en ese sentido también es importante transmitir, por lo que he visto, digamos, en la gestión de riesgos de varias entidades, es que en general el problema no es técnico, sino que el problema es que no hay una conexión virtuosa entre las distintas instancias de gestión. Ya lo vamos a ver más en detalle adelante, pero me interesa hasta ahora, digamos, que nos quedemos con ese mensaje de que muchas veces cuando tenemos problemas asociados al riesgo de crédito es porque no hay una conexión entre las distintas instancias que lo gestionan. Es decir, en la mayoría de los casos el problema no es técnico. Ahora, una vez que hablamos de pérdidas financieras, bueno, ¿cuáles son los impactos? ¿En qué se refleja el aumento del riesgo de crédito? Bueno, naturalmente la primera derivada de un aumento de riesgo de crédito tiene que ver con las provisiones, dotaciones, reservas, dependiendo de la geografía, el nombre, digamos, varía, pero es lo mismo provisión, dotación y reserva, que básicamente corresponde a un monto que de cada préstamo se debe sacar para reflejar la probabilidad de que ese cliente, ese préstamo no se pague. ¿Ya? Eso es netamente el concepto de provisión. E impacta también en la relación activo-pasivo del balance de una entidad financiera. ¿Ya? Entendamos que si el cliente tiene un deterioro, ¿ya? Si aumenta su probabilidad de impago, naturalmente yo voy a tener que reconocer un mayor monto de provisión, dotación o reserva, ¿sí? Y finalmente, a nivel de resultados, la variación de ese nivel de dotación que tenga que considerar en un año calendario, asociado al potencial deterioro que pueda tener mi cartera, ¿ya? Considerando además los castigos, es decir, créditos que se reconocen como incobrables, ¿ya? Y restándole las recuperaciones potenciales que pueda tener de esos créditos castigados, al final constituyen una cuenta muy relevante para el balance de una entidad financiera, que es el concepto de gasto por riesgo. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si mi cartera se deteriora, ¿ya? Si la probabilidad de impago de mis clientes aumenta, tengo que reflejar un mayor stock de provisiones, probablemente voy a tener mayores castigos y eso finalmente se va a traducir en un gasto por riesgo, en un costo por riesgo mayor. Y eso naturalmente debilita el resultado final que la compañía, en este caso una entidad financiera, pueda tener. Y por otro lado, también asociado a la regulación de Basilea, que lo vamos a ver también en detalle más adelante, también por supuesto en la medida de que yo tenga una curva de deterioro más deteriorada, valga la redundancia, también el nivel de capital exigido para poder mantener viva mi cartera crediticia también va a aumentar, con lo cual debiese tener, o sea, voy a tener finalmente un mayor requerimiento de capital por mi cartera de crédito y eso va a impactar directamente en una menor solvencia. Ya, solo adelantando ahí el concepto que hay detrás de la solvencia, en general el indicador de solvencia que se mide en la entidad financiera tiene que ver con el patrimonio real que tiene la compañía y los activos ponderados por riesgo derivados precisamente de las exigencias de Basilea, y mientras más alto sea ese ratio, de alguna manera es mejor para la entidad financiera, pero también tiene que formar parte del apetito al riesgo y existen requerimientos mínimos de capital que también establecen los reguladores por concepto de Basilea. ¿Ya? Ahí vamos a hablar un poco también de la evolución que ha tenido Basilea, dado que en las distintas geografías estamos en distintas etapas de lo que es Basilea en general. Por ejemplo, hay varios países que ya se encuentran, digamos, dentro de lo que es Basilea 4. En Chile en particular tenemos Basilea 3 hace 4 años atrás, y entiendo también que en República Dominicana están en una fase de transición. Por lo tanto, voy a contarles un poco la historia completa para que también puedan ver lo que se viene en términos regulatorios, que al final es una evolución, digamos, independiente de la velocidad, es una evolución sin retorno. Pero en este sentido, todo lo que tiene que ver con los impactos asociados al deterioro de una cartera de crédito, como les decía, se traducen en mayores reservas, un mayor gasto por riesgo, que además impacta, digamos, en el balance, ¿ya? La función de riesgos en ese sentido es bastante, digamos, importante desde el punto de vista de un estado financiero de una entidad financiera, vale la redundancia, porque somos la última línea del balance, ¿ya? Si uno mira el estado de resultados
de una entidad financiera están todos los ingresos, costos administrativos, costos varios, costos fijos, costos variables, etcétera. Y finalmente, antes de la última línea, está como el concepto de gasto por riesgo, ¿ya? Entonces, naturalmente tenemos una incidencia protagónica en lo que es el resultado final de la entidad financiera, dado que el gasto por riesgo es relevante para poder deducir el monto final. Entonces, naturalmente, en un año en que mi cartera se deteriore, esta cifra de gasto por riesgo va a ser positiva, con lo cual va a debilitar, digamos, la última línea del balance o la última línea del estado de resultados de una entidad financiera. ¿Ya? Entonces, de ahí la importancia, más allá de lo estratégico que hablábamos anteriormente, la importancia trascendental que tiene la gestión de riesgo crediticio en particular dentro de lo que es la figura financiera de una entidad. Ahora, también como muchos de ustedes lo deben saber, la gestión de riesgos de crédito en particular también convive con muchos otros riesgos que también son transversales a la actividad bancaria financiera, ¿ya? Como riesgo operacional, reputacional, mercado, liquidez, que también tienen una gestión relevante donde, por ejemplo, un evento operacional también puede afectar contra la estabilidad financiera de una entidad, pero de todas formas, desde el punto de vista del uso de capital, la gestión de riesgo de crédito, entidades más, entidades menos, representa más del 80% del uso de capital de una entidad financiera, por tanto sigue siendo, y como su actividad lo dice también el crédito, sigue siendo bastante inherente y muy protagónica dentro de lo que es la gestión de riesgos completa e integral, pero en ese sentido también, más allá de ser la más histórica, la más relevante, también es la que tiene más desafíos, ¿ya? Porque tiene un componente, como les decía anteriormente, mucho más estratégico que antes, con lo cual un buen entendimiento es clave y evitar la fragmentación también lo es. Y bueno, otros riesgos emergentes también, para los que se repitieron el plato y estuvieron conmigo en la charla del jueves pasado asociada a riesgos climáticos, ahí también veíamos cómo existen otros riesgos emergentes que también en el caso de algún deterioro se pueden traducir en riesgo de crédito. Y veíamos como, por ejemplo, un evento climático, un incendio, por ejemplo, que afecte a una fábrica en particular o un evento de sequías que afecte a la industria agrícola, también puede, por ende, aumentar la probabilidad de incumplimiento del cliente que sufrió el efecto del fenómeno y con ello también aumentar el riesgo de crédito que pueda haber, que pueda, digamos, ser subyacente a su actividad crediticia, con lo cual hay una traducción directa entre los riesgos distintos, digamos, riesgos emergentes que pueden afectar a los clientes y su canal de transmisión hacia lo que es el riesgo financiero y en particular hacia lo que es el riesgo de crédito. ¿Ya? Entonces, el mensaje también es que el riesgo de crédito no se gestiona solo, sino que se gestiona en conjunción con los otros riesgos emergentes. Y ahí tenemos algunos problemas, como les mencionaba anteriormente, dentro de este concepto de acople estratégico, ¿ya? Que dificultan de alguna forma una gestión virtuosa de lo que es el riesgo de crédito. Y aquí les traigo algunos ejemplos que pueden ser de utilidad, ¿ya? El primero y el que me parece más importante es la gestión reactiva del deterioro. Ya lo anticipábamos hace algunos minutos atrás, pero tiene que ver con lo siguiente. Supongamos que nosotros vemos un incremento en la mora mayor a 90 de una cartera crediticia específica y decimos se está deteriorando la cartera. Y alguien dice, perfecto, endurezcamos las políticas de admisión. La medida es correcta, pero llega tarde. ¿Por qué? Porque una mora mayor a 90 implica que ya ocurrió un ciclo de deterioro de una cartera, que ya tuve una originación que fue defectuosa, con lo cual de haber tenido alguna herramienta de monitoreo más temprano o de haber tenido un esquema de KPIs que me hubiese levantado esta morosidad, a lo mejor en un incremento derivado de cosechas específicas, de análisis de camadas, que me hubiesen advertido que tenía 3 camadas que estaban teniendo un nivel de riesgo superior a lo que se veía anteriormente, probablemente mi definición de acoplar políticas hubiese llegado más a tiempo que cuando estoy mirando un indicador de mora mayor a 90. Entonces, ¿qué es lo que falta ahí como concepto? Una mirada más prospectiva del portfolio, un esquema de métricas que logre captar de mejor forma el deterioro en una etapa inicial, ¿ya? También modelos de alertas tempranas que vamos a esbozar más adelante, que permitan alertar incluso la cartera que se encuentra al día y que tiene algún tipo de síntoma de deterioro, digamos, que se asocia con una alta probabilidad de impago en el mediano plazo. Así como existen modelos de originación, también existen modelos de alertas tempranas que permiten
rescatar a aquellos clientes que, aunque no tienen visible el cuadro, están con sintomatología implícita que permiten deducir un mayor deterioro futuro. Otro problema, el vínculo con el negocio y con la estrategia. ¿Ya? Muchas veces pasa que existen campañas comerciales que están asociadas a segmentos de negocio con un menor apetito. Sin embargo, no hubo una conversación, no hay un vínculo entre los sectores con menor apetito, que muchas veces definen riesgos, y las campañas comerciales que establece el área comercial. O visto de otra forma, de repente también puede ocurrir que nosotros ajustemos, digamos, límites de políticas sin considerar cuál es el plan comercial que hay detrás. De nuevo, no hay una conversación estratégica de primera línea, de alto nivel, que permita, digamos, alinear las acciones que hay que tomar para poder, desde el punto de vista de riesgos, acompañar el desarrollo comercial. Y ese es un tema también bastante histórico, que finalmente el área de riesgos, primero, no es un área de apoyo, como se mencionaba anteriormente, es un área que acompaña el negocio. Y en ese sentido no debe haber un antagonismo estratégico. Ya riesgos tiene una función completamente distinta, pero que tiene que ir en línea con el negocio. ¿Ya? Y en ese sentido tiene que haber un vínculo desde arriba hacia abajo para que no ocurran acciones contradictorias en gestión y que finalmente no permitan avanzar en línea recta hacia cumplir los objetivos que la entidad pueda tener. Lo otro, un poco en línea con el primer punto también, falta de integración en la gestión. ¿Ya? ¿Qué pasa? Probablemente no existe un vínculo, digamos, estratégico entre las áreas de portfolio monitoring y las áreas de originación, ¿ya? De manera tal que las áreas de originación ejercen sus acciones a su mejor entender y el área de monitoreo no comunica tampoco los hallazgos de manera oportuna al área de originación para que el área de originación permita, digamos, ajustar las palancas que haya que ajustar, puntos de corte en los modelos, estrategias de aprobación, criterios. Entonces, también es necesario que exista una integración entre las distintas líneas. Por otra parte, para un área de cobranza, por ejemplo, es relevante saber qué está pasando en la cartera que está monitoreando el área de portfolio monitoring. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si en algún momento un cliente llega a ser traspasado a un área de cobranza para efectos de una gestión ya más bien judicial, ¿ya? Necesita entender de antemano cuáles son los antecedentes de deterioro que está teniendo la cartera. Y ahí tal vez una simple herramienta que permita tener una especie de ficha clínica del cliente desde su originación hasta que el cliente fue monitoreado por alguna acción específica, ¿ya? Las acciones, planes de acción preventivos que se tomaron con él, el resultado de esos planes, eventos en los cuales tuvo una morosidad, cómo se gestionó esa morosidad, son elementos claves para un área de cobranza y no es lo mismo que el área de cobranza tome el cliente sin conocer el estatus previo del cliente, cómo se fue deteriorando, qué acciones se tomaron. Entonces, de repente ahí, un tema que soluciona el problema es simplemente tener una herramienta. Con las tecnologías de hoy es un desde en cuanto al desafío que hay detrás, una herramienta que logre conectar toda la historia del cliente a nivel, reitero, ficha clínica. Ya es mucho más fácil, y aquí hago la analogía, es mucho más fácil para un doctor, para un médico, saber que tiene un paciente si tiene la historia de las distintas consultas que ha hecho. ¿Ya? Naturalmente, manejar todo ese evolutivo de antecedentes permite de mejor forma poder aproximarse al diagnóstico actual. Por tanto, ese concepto de ficha clínica llevado al crédito también puede ser una forma muy virtuosa de integración en la gestión. Otro problema, muchas veces tenemos modelos sofisticados con bajo impacto, modelos de PI, de PD, digamos, desarrollados de manera estadísticamente brillante, pero donde los parámetros que hay detrás del modelo, tanto la PD como la LGD, no se integran en la gestión de riesgos, no se integran en la admisión, no se integran en el precio, hecho relevante. Naturalmente uno debiese esperar que a mayor PD uno tuviera una estrategia de precios más agresiva y viceversa, con lo cual también en ese sentido, tener modelos, digamos, sofisticados, pero que tengan impacto en la gestión, también es un tema bastante relevante. Y lo otro es también poder tener equipos o vasos comunicadores entre las áreas de modelos o desarrollo y las áreas comerciales que permitan explicar, traducir, comprender de mejor forma lo que hay detrás de una metodología analítica estadística y cómo esto se traduce en el negocio. ¿Ya? Es importante también que existan esos vasos comunicadores metodológicos técnicos.
Otro tema también de bastante discusión muchas veces, la alineación de incentivos. El ejecutivo comercial, dentro de sus metas, muchas veces no tiene un control de deterioro de cartera como parte de sus incentivos. Y está bien, muchas veces la conversación a alto nivel es que el ejecutivo tiene que vender y riesgos tiene que controlar el riesgos. Pero también hay que alinear incentivos y aunque sea un porcentaje relativamente bajo de la matriz de incentivos de un ejecutivo comercial o del área comercial en general, debiese contemplar también el deterioro, porque así también el ejecutivo se preocupa de que lo que trae como riesgo, del riesgo que tenemos que asumir, ¿ya? Sea un riesgo controlado desde la primera línea. Y en ese sentido también es importante que exista esa alineación de incentivos, digamos, de metas, para poder avanzar de nuevo en línea recta, como les comentaba. Y también un punto relevante, el uso, digamos, que hoy día existe un uso limitado en general de la información prospectiva. ¿Ya? En general no se ocupa la información que los modelos forward-looking proveen hoy día, y en general solamente la aplicación de modelos forward-looking sirve para cumplir estándares de contabilidad como IFRS 9, pero no son integrados tampoco en la toma de decisión, en el portfolio monitoring. Rara vez se ocupa el análisis prospectivo, la información prospectiva de un modelo en la gestión. Y ahí, por ejemplo, podría ser clave ese uso de esa información para poder establecer un sistema de alertas tempranas que permita anticiparse al deterioro. Pero en resumen, lo importante acá tiene que ver con esto, con que todos estos hechos o todos estos principales problemas y otros que tal vez se les puedan venir a la mente, generan una falta de coherencia estratégica dentro del funcionamiento de la entidad en lo que se refiere a gestión de riesgos. ¿Ya? Por tanto, unir de mejor forma, digamos, perillar de mejor forma estos aspectos es clave para garantizar esa coherencia estratégica que además cada vez es mayor conforme a lo que les comentaba al principio. Y bueno, en ese sentido, desde una mirada estratégica, el componente de tres líneas de defensa, que ya les paso a explicar, también es relevante para efectos de una virtuosa gestión, no solo de riesgos, sino en general el funcionamiento de una entidad financiera. Y ahí, bueno, tenemos en la primera línea de defensa todo lo que tiene que ver principalmente con el front office, ya la gestión comercial. En general, la parte comercial, naturalmente, es la primera línea de defensa porque es el área que se encarga de traer los riesgos, de alguna manera, a nivel prospectivo, de traer los riesgos a una entidad financiera. Y la gestión de riesgos, en general, y voy a hacer un punto acá porque en general forma parte de esta segunda línea de defensa como un área de control, ¿ya? Un área un poquito detrás de la primera línea, pero como les mencionaba anteriormente, hoy en día también tiene una participación bastante importante en la primera línea. No solamente porque dentro de las mejores prácticas que recomienda una virtuosa gestión de riesgos, estas tienen que estar conectadas con el actuar comercial, sino también porque, como les mencionaba, hoy en día existen metodologías que permiten desarrollar modelos proactivos de oferta crediticia, con lo cual, de manera indirecta, la gestión de riesgos hoy sí participa finalmente en el otorgamiento crediticio en base a estos modelos, por tanto, es parte importante del proceso de venta, si se quiere llamar. Pero de todas formas, este modelo de tres líneas de defensa, que parece bastante paramétrico, también hay que tener cuidado que funcione de manera articulada, ¿ya? Que exista, como mencionaba anteriormente, una conexión entre la gestión de riesgos y el área comercial, que las áreas de auditoría ejerzan su rol a tiempo, y naturalmente también el relacionamiento que la entidad como un todo tiene con auditores externos, con el regulador, que también tienen que formar parte de un círculo virtuoso que permita como fin último la mejora continua, digamos, de la entidad financiera. Y ahí también es importante, como les decía, el papel de las áreas de control en sus distintas fases y en sus distintas líneas, por supuesto. Muchas veces las áreas de auditoría externa y reguladora son concebidas como una especie de cuarta línea de defensa, pero más allá de lo que diga la literatura, lo que me interesa transmitir es que el funcionamiento tiene que ser virtuoso entre las distintas líneas de defensa. Y bueno, si nos vamos derechamente a lo que tiene que ver Carlos, con la función. ¿Sí? te puedo hacer Sí, una dígame. pregunta. Por supuesto. ¿Dónde tú ves bien o tú lo ves, cuál es tu opinión de que un área de riesgos eh, apruebe créditos o Ya. forme parte de un comité de créditos? ¿Tú lo ves
bien o se Es está muy, confundiendo ahí la primera línea con la segunda línea? ya, es muy buena tu pregunta, Kilvio, porque hoy día la realidad es bastante dual entre distintas entidades financieras. Y paso a explicar. Existen entidades financieras que tienen una función de riesgos y una función de crédito. ¿Ya? La función de crédito, como tú bien dices, está un poco más cerca de la primera línea de defensa. Si lo tuviéramos que situar en este gráfico, está más o menos por acá. Función de crédito. Y por otro lado está la función de riesgos, que es una función de control global, si lo queremos llamar, o de control, digamos, integral de Sí, riesgos. de Es decir, monitoreo. es decir la función de riesgo de crédito, si se quiere unir, está separada en dos estructuras de igual rango jerárquico, donde riesgos finalmente controla la función de crédito y la función comercial. En otras entidades financieras, que también se sigue estilando mucho, está la función de riesgo de crédito, ¿sí? Donde en riesgo de crédito cae una vertical de crédito y una vertical de riesgos. Es decir, el modelo de control de riesgo de crédito recae bajo la misma estructura jerárquica. Y hoy en día, por lo que yo he visto, ambas funciones son válidas. No obstante, he visto también una mayor transición hacia lo que es separar riesgos de crédito, ¿sí? Ok, ok. Sí, sí, yo coincido contigo que podemos encontrar bancos que están de una manera y bancos que están de otra manera y les va Sí. bien, digamos, a las entidades. Exacto. En general, mientras más multinacional sea el banco, más segregada está esta función. Eso es lo que he visto también. ¿Sí? Cierto, mientras más En general, multinacional estructuras, sea o internacional, sí, claro. sí, O sí. sea, hay de todo, pero lo he visto un poco más marcado en aquellas entidades financieras que tienen un carácter de multinacional. Sí, yo he visto unidades de análisis de crédito que dependen de la primera línea de defensa, pero las unidades de riesgos están separadas de esa unidad de análisis de crédito. He visto Sí, eso. Mm, sí, es muy a buena ver, la observación porque, como digo, existen los dos modelos. a ver. Gracias. Ujú. Y bueno, en ese contexto, digamos, entendiendo, y es un poco también lo que mencionaba Kilvio, un poco lo planteo desde un modelo ya general, digamos, de la gestión del riesgo de crédito, que tiene sus áreas, digamos, protagónicas, por decirlo de una manera, que es la originación, el monitoreo de portfolio y las recuperaciones, pero también, digamos, muy solventados o muy impulsados por otras áreas dentro de la función de riesgos de carácter más transversal, ¿ya? Que muchas veces también apoyan lo que es el funcionamiento general del ciclo crediticio, donde, por ejemplo, encontramos áreas de control, áreas de modelos, áreas de reporting, que muchas veces también son bastante relevantes para poder tomar decisiones rápidas en el contexto del ciclo de riesgo de crédito. Áreas de riesgos no financieros también, como les mencionaba anteriormente, el riesgo etiquetado como no financiero también tiene su canal de transmisión hacia un riesgo financiero y en muchos casos hacia un riesgo de crédito. ¿Ya? Naturalmente, el uso de la tecnología desde la mirada de proyectos, el uso de inteligencia artificial, también están fortaleciendo mucho el rol del ciclo de riesgo de crédito tal y como lo conocíamos anteriormente. ¿Ya? Herramientas de monitoreo que puedan tener más automaticidad, más presencia de información no estructurada, ¿ya? Que permitan alertar de manera más preventiva al deterioro de una cartera, también desde la mirada del uso de la informática, de la inteligencia artificial, también pueden fortalecer en gran medida la gestión de riesgos. Pero acá, principalmente dentro de lo que es el concepto de la originación, el portfolio monitoring y las recuperaciones, está como el corazón, si lo queremos llamar, del ciclo de vida del crédito. Vamos a pasar en detalle en unos minutos más a cada una de las funciones con un poco más de detalle, pero en términos generales me interesa también nuevamente transmitir que el ciclo de crédito, el ciclo del deterioro de un cliente, de potencial deterioro, tiene que estar bastante conectado entre las áreas que se hacen cargo, ¿ya? Entonces, naturalmente, existe un proceso de originación, ¿ya? Que termina, digamos, con el curso del crédito. Existe un área de portfolio monitoring que de alguna manera también se hace cargo de todo el stock de cartera de colocaciones dentro de una entidad financiera y va monitoreando con foco en aquellos clientes que puedan tener algún tipo de deterioro.
Y en el caso que el deterioro se manifiesta a tal punto que se toma la decisión de traspasar a cobranza, bueno, el área de collections o de cobranza o de gestión de cobranza se hace cargo, digamos, de tomar el caso y tratar de llevarlo a buen término, maximizando la potencial recuperación, ¿ya? Nuevamente, dentro de la función de originación está muchas veces también el tema de las políticas de crédito, los comités de crédito, también la analítica y la admisión proactiva, es decir, los créditos, digamos, que ya se encuentran aprobados en vías de o sea, a consecuencia de un modelo que determinó que el cliente tenía la capacidad financiera para poder pagar o para poder añadir un pago adicional a su carga financiera, bueno, esto se materializa en una oferta proactiva, ¿ya? Y la reactiva, en general, tanto en su vertiente de personas como de empresas, es cuando, digamos, la persona natural o persona jurídica se acerca a la entidad financiera a solicitar un crédito y este es evaluado en su mérito, tanto por herramientas de scoring en el mundo más masivo como en el caso a caso por analistas de crédito en el mundo más de de empresas de mayor tamaño. En lo que es el portfolio monitoring clave, lo que les mencionaba, tener esquemas de alertas tempranas que permitan anticiparse a un deterioro, ¿ya? También hacer el seguimiento de las políticas. Por ejemplo, si dentro de las políticas se establece que vamos a otorgar crédito hasta un nivel de endeudamiento X, bueno, nosotros como portfolio monitoring tenemos que ir revisando si el comportamiento de la cartera con ese nivel de endeudamiento va con una tendencia crediticia mejor o peor. Y en caso de tener un deterioro en ese perfil de clientes, tenemos que levantarlo a las áreas de políticas y sugerir una modificación en la política, dado que el deterioro de ese grupo de clientes está por encima del apetito al riesgo predefinido. ¿Ya? Por tanto, esa interacción y esa definición de políticas y modificación de políticas a consecuencia de acciones que se desarrollen en el área de portfolio monitoring también tiene que ser bastante fluida. ¿Sí? La razón de ser del portfolio monitoring tiene que ver precisamente con la contención del deterioro. Es inevitable que el deterioro exista, pero naturalmente mientras antes llegas, más tiempo tienes para contener el deterioro y naturalmente eso también va a permitir una reducción en el nivel de gasto por riesgo y en el caso que un cliente se traspasa a cobranza, que éste llegue en mejores condiciones de las que hubiese llegado si el área de portfolio monitoring no hubiese hecho nada. ¿Ya? Y naturalmente la función primaria del área de recuperaciones es gestionar los clientes que tienen incumplimiento, buscar en muchos casos instancias prejudiciales para poder recuperar, digamos, la deuda que se encuentra con deterioro. Ya en un caso más extremo, desarrollar efectivamente acciones judiciales y en algunos casos también se estila que carteras con una menor perspectiva de cobro son vendidas, como decimos acá en Chile, a precio de huevo, ¿ya? Que finalmente se venden a un costo mucho más bajo pero que permiten ganar algo que sea, y existen empresas especializadas que se encargan de exprimir este potencial recupero de los clientes y que se encargan de finalmente gestionar esta cartera vendida por parte del banco y que hoy día ya no forma parte del mismo. Cualquier recupero adicional, por supuesto, es ganancia para esta empresa especializada. Y bueno, vamos ahora un poquito más en detalle en lo que tiene que ver con la función de originación. Ya como les decía anteriormente, está la parte proactiva, reactiva y la evaluación también que se realiza. Dentro de la función de admisión está como el desarrollo o la integración en la gestión de los modelos de scoring, ya de alguna manera la administración de dónde está mi punto de corte sobre bajo el cual apruebo o rechazo es una función continua del área de originación, pero que tiene que estar muy relacionada también con los resultados de los análisis que haga el área de portfolio monitoring. ¿Ya? Entonces, como les decía, en general, todo lo que tiene que ver con los modelos o con la admisión proactiva y reactiva y también con la administración de los puntos de corte de estos modelos. ¿Sí? También, por supuesto, en aquellos casos de mayor tamaño, no va a existir un modelo que sea vinculante a la decisión, ¿ya? En general, las empresas de mayor tamaño tienen, en vez de un modelo de scoring, un modelo de rating, que en función de las distintas variables particulares del segmento de empresas, entrega una nota, ya que esa nota sirve como acompañamiento para la toma de decisión, pero naturalmente, dado que cada cliente de mayor tamaño tiene una realidad más bien única, también debe existir un análisis financiero que tome en consideración, digamos, bastantes elementos del entorno en el cual se desenvuelve determinada contraparte
y a eso, digamos, sumarle las herramientas cuantitativas que permitan acompañar una decisión. Pero lo que quiero transmitir acá es que los clientes de mayor tamaño, cada entidad establece qué es, digamos, un cliente de un segmento más individual o más caso a caso. Se debe tener una unidad especializada en análisis financiero que permita robustecer y garantizar una toma de decisión, digamos, correcta en el largo plazo en los clientes de mayor tamaño. Si vamos a la función de portfolio monitoring, bueno, de más está decir que en línea con lo que hemos conversado hasta ahora, es una de las piezas más importantes de la gestión de riesgos y en una entidad financiera en general, porque permite monitorear la calidad crediticia de lo que tenemos dentro del portfolio y detectar a tiempo, en la medida de lo posible, detectar a tiempo potenciales deterioros. Y aquí digamos, voy a esbozar a nivel general la sistemática detrás de la generación de un sistema, de un modelo de alertas tempranas, ¿ya? Que en definición es lo mismo, pero naturalmente tiene una vertiente distinta según el segmento en el cual se desarrolla. ¿Ya? Como les mencionaba anteriormente, en los segmentos más retail, ¿ya? El objetivo es que en función de los modelos ya existentes o en la creación específica de un modelo de alertas tempranas, cualquiera de los dos sea el caso, poder utilizar las salidas de ese modelo, las variables que están detrás, para poder, digamos, de alguna manera ordenar mi cartera crediticia y seleccionar o ir a buscar aquellos clientes que hoy día se encuentran sin morosidad, que no han tenido morosidad anteriormente, o bien casos que se puedan encontrar en tramos iniciales de morosidad, hablo de una mora de 1 a 15 días, a lo más de 1 a 30 días, ¿ya? Y poder entender cuáles son las variables del modelo que están alertándose para poder producir una mayor probabilidad de default en el mediano plazo. Tomo clientes que tienen que tienen un tramo de mora inicial, pero que tienen una perspectiva de impago más deteriorada. ¿Ya? Y existen varios modelos y metodologías que se podrían, digamos, aprender y revisar con mayor detalle, pero en esta instancia me interesa transmitir que detrás de un sistema de alertas tempranas uno tiene la posibilidad de detectar casos que hoy día no están en impago, pero que tienen un performance de deterioro superior y poder, digamos, gestionarlo de alguna forma preventiva. ¿Ya? Y en el segmento de pymes o empresas de mayor tamaño, naturalmente no hay un esquema tan masivo, tan analítico para poder detectar alertas tempranas, pero sí naturalmente poder saber en un sistema único cuál es el comportamiento de la contraparte con nuestra entidad financiera en el sistema financiero, el uso de burós de crédito en caso de existir, todas esas piezas de manera conjunta permiten también detectar cuál es la cartera con un mayor deterioro subyacente. Y hoy día, como les mencionaba anteriormente, también con el uso de la inteligencia artificial, poder encontrar a tiempo ciertos fenómenos que puedan alertar a cierta contraparte y también tomar medidas preventivas que pudiesen servir para poder gestionar el cliente como un todo y su posición también en la cadena de valor. Y bueno, segmentos específicos como carteras agropecuarias, carteras del mundo inmobiliario, que también responden a sus propias variables de gestión y que también deben ser alertadas a tiempo. Por ejemplo, un proyecto inmobiliario en que podamos constatar que la velocidad de ventas está baja o que la velocidad de construcción está mucho menor a lo que se esperaba, también son alertas que pudiesen sugerir un deterioro en esa contraparte y que no vamos a ver de manera inmediata en una mora. Por tanto, llegar antes nuevamente es la clave. Sí, Y Carlos, aquí, ¿sí? déjame Por supuesto. preguntarte algo también y discúlpame. Como esta No, sección es de alertas tempranas, eso quiere decir que el cliente no está atrasado todavía, el cliente está al día y yo quiero tener un modelo que me alerte de que el cliente me ajá, puede entrar en atraso o tiene mayor probabilidad de entrarme en atraso. Y te exacto. pregunto, en el mundo minorista de consumo, de tarjetas de crédito, etcétera, ¿cuáles serían esos factores que nos pueden alertar de que el cliente puede entrar en atraso desde tu experiencia? ¿Cuáles son las más importantes que yo debo buscar o tener? Ya, perfecto. Lo que yo he visto un poco en el mundo minorista, más allá del desarrollo metodológico de un modelo, es que existen dos variables fundamentales que implican, digamos, el salto hacia un nivel de alerta mayor, que tienen que ver principalmente con el aumento del endeudamiento, probablemente un evento imprevisto que pueda afectar al cliente y que implica un endeudamiento importante en el sistema financiero, y el modelo capta esa variable de endeudamiento y la asocia con un potencial default.
ese evento, digamos, repentino de mayor endeudamiento es muy predictor también de lo que es un potencial default. Y ese endeudamiento probablemente no se va a traducir en una mora hasta un par de meses más. Por tanto, si yo soy capaz de entender que ese cliente tiene un mayor endeudamiento, también puedo a lo mejor buscar adaptar su carga financiera de mejor forma para poder impedir que ese deterioro siga su curso. Y por otro lado, también está el tema naturalmente dentro de la carga financiera hay dos factores, la deuda y el ingreso. Desde el punto de vista del ingreso, un cliente, por ejemplo, que puede haber quedado sin trabajo y que aún no encuentra trabajo, o bien encontró un trabajo con una remuneración menor a la anterior, también es un evento gatillante, un evento detonador de un potencial deterioro futuro. ¿Ya? Si yo veo una curva de ingreso del cliente plana y de repente cae a la mitad, eso ya es una alerta por sí sola. No necesariamente hay que esperar a que el cliente entre en mora para poder buscar alguna alternativa de acercamiento que permita una gestión Sí, acompañada claro, en caso de y que permita mejorar la situación. claro. O sea que lo de los ingresos, que sí es cierto, obviamente. Si yo en mi banco tengo la cuenta donde el cliente se le deposita su nómina y veo que no se está depositando el monto o bajó el monto, debo tener esa alerta ahí. Incluyo también movimientos de cuentas, ¿no? Si los balances promedio de cuenta van bajando, los balances promedio de cuenta, puede ser una señal de alertas tempranas. Eh, Exacto. y otra que yo también conozco es el uso de tarjetas de crédito al tope. Retiro de efectivo de tarjetas de crédito puede ser una alerta también de que está muy urgido ese cliente. Y pagos mínimos consecutivos, más de 3 meses de pagos mínimos en la tarjeta de crédito, es una señal también de alerta temprana de que ese cliente puede entrar en atraso. Efectivamente, también es muy importante y sobre todo en el mundo de la tarjeta de crédito, que como tú bien dices, muchas veces el deterioro se estira por mucho tiempo. Ya en un crédito de consumo es mucho más directo porque en un crédito de consumo tienes que pagar. O sea, y si no pagas entras en mora, pero en la tarjeta de crédito, la forma en que el cliente la usa también puede desencadenar una alerta. Así que es muy, muy atingente también tu comentario respecto de lo que es la detección temprana. Y bueno, en esa misma línea, también, digamos, dentro de la gestión del monitoreo de portfolio, existe el componente de seguimiento especial, donde el objetivo es, cada entidad lo maneja, por supuesto, con su propio objetivo estratégico, pero la idea es poder tener un conjunto de clientes. Esto aplica más para el segmento, digamos, más mayorista, pero la idea es tener un conjunto de clientes que tienen ciertas características de deterioro, donde el deterioro no se ha materializado de manera tan fuerte aún, pero donde buscamos herramientas de contención de deterioro. ¿Ya? Estrategias a lo mejor de reducción de deuda, estrategias de control de carga financiera, o en casos más extremos, una estrategia de extinguir la exposición, ¿ya? De básicamente ir bajando lo más posible con planes de pago que vayan en línea con reducir al máximo la extinción, o sea, perdón, la deuda que tengan con nosotros. Y en ese sentido también ir desarrollando ciertas estrategias que permitan, digamos, devolver al cliente a su situación normal, es decir, que salga de esta cartera de seguimiento especial, o bien clientes que ya tienen un deterioro mucho más avanzado, los cuales debiesen, digamos, ser transitados a áreas de cobranza o de gestión temprana. ¿Ya? Como concepto, me interesa transmitir el seguimiento especial como una idea de cartera específica de control, no muy abultada por lo demás, que permita mantener un esquema de planes de acción en búsqueda de reducir la exposición. Y bueno, naturalmente todos estos efectos permiten contener el deterioro, mitigar el deterioro. Hasta ahora la función de portfolio monitoring precisamente busca eso, que si el deterioro pasa, sea en una menor magnitud. Es muy bueno el ejemplo este de los granitos de arena, que al final, que la mayoría se quede en mi mano, que lo que pase, digamos, lo que se me caiga sea lo menos posible. Ese es el rol metafórico principal de la gestión de portfolio monitoring. Y como ya mencionábamos también, el rol del portfolio monitoring es clave en el contexto de métricas de riesgo. ¿Ya? En función del plan estratégico, en función del objetivo de desempeño de las metas, uno tiene que tener un esquema de métricas que haga referencia al desempeño de este plan estratégico, al desempeño del marco de apetito al riesgo, ¿ya? Y ir viendo, digamos, con un enfoque tanto de reporte como un enfoque de gestión, el desempeño que está teniendo la entidad financiera en función de aquellas variables que son relevantes para el plan estratégico. Si hay una variable que no tiene relación con el plan estratégico, podemos medirla de todas formas, pero no es
parte integral de la gestión de riesgo. Por tanto, cada entidad financiera tiene que desarrollar su batería de métricas, añadirle aquellas que son más de gestión y traducir eso en una especie de cuadro de mando que permita ir controlando, en algunos casos incluso en tiempo real, el desempeño que esté teniendo la entidad. Y que esto además, por supuesto, sea sensible a los cambios en el plan que puedan existir. Y por otra parte, para terminar lo que es el ciclo de riesgo, el ciclo del deterioro, bueno, la gestión de cobranza, que también es un área, muchas veces uno imagina el área de cobranza como un área judicial, pero tiene mucho más que eso, tiene también una etapa metodológica, analítica, donde tiene que definir y perfilar y segmentar cuáles son los clientes que va a gestionar y cómo los va a gestionar. ¿Ya? En algunos casos la instancia de gestión va a ser una etapa prejudicial, ¿ya? Una gestión interna probablemente, y también después en aquellos casos que lo requieran, que ya haya una perspectiva de pago menor o una reticencia también por parte del titular a efectuar su pago, también una instancia judicial, ¿ya? Donde naturalmente ahí ya se desencadena un proceso de notificación, un proceso de asignación, digamos, a abogados internos o agencias de cobro externa que tienen como objetivo naturalmente operar con tiempos de respuesta bastante estandarizados y exigentes, aumentar la tasa de éxito de las recuperaciones y naturalmente apuntar hacia la reducción de la morosidad. El objetivo de la gestión de cobranza es muy similar en el aspiracional a lo que es el portfolio monitoring, solo que es en una etapa de deterioro mayor que requiere desencadenar otro tipo de acciones que son especializadas. Y bueno, queríamos también en esta última etapa del webinar hacer una referencia a lo que es el contexto regulatorio en la función de riesgos de crédito. Y como les mencionaba también en un principio, hemos tenido una evolución regulatoria realizada por el Comité de Basilea, que finalmente nace porque las crisis históricas que hemos tenido a nivel mundial han demostrado que en muchos casos el riesgo no está suficientemente bien gestionado, lo cual apunta contra la solvencia de una entidad. Esto lo que busca es lo siguiente: que las entidades financieras tengamos un suficiente capital para poder cubrir, digamos, eventos inesperados que pueden atentar contra la solvencia de la entidad. Es decir, si los requerimientos de capital llegasen en el extremo a ser superiores al patrimonio con el que cuenta la entidad, naturalmente estamos ante un problema de solvencia relevante. Entonces, en ese sentido, el acuerdo de Basilea ha ido evolucionando en cuanto a los requerimientos de capital, estableciendo un capital mínimo en Basilea 1, abriendo la puerta también a una gestión más granular del riesgo y de la exigencia de capital en lo que es Basilea 2 y Basilea 3, y también a colocar, digamos, ciertos techos a los modelos que se han desarrollado y una mayor integración también en las decisiones del banco. Es decir, lo que se exige hoy día en lo que es Basilea 3 en adelante es que la gestión del capital sea más granular, esté integrada en las decisiones de crédito, de precio, de cobranza, incluso del uso de dotaciones, ¿ya? Y que naturalmente también tengamos la posibilidad de desarrollar modelos que reflejen la realidad propia de la cartera y no necesariamente computar, por ejemplo, activos ponderados por riesgo en base a una metodología estándar. ¿Ya? Esto, por supuesto, es motivo de análisis con mucho más detalle, pero lo que me interesa que transmitir en este webinar tiene que ver con la importancia de computar correctamente el uso de capital que una entidad financiera tiene por su actividad subyacente y la importancia también de que el patrimonio de la entidad financiera tiene que superar naturalmente estos requerimientos de capital para garantizar solvencia ante eventos inesperados. Y en ese sentido, haciendo el símil con lo que es una distribución de pérdidas de una cartera crediticia, la pérdida esperada, por decirlo de alguna manera, se cubre con provisiones. Ya los modelos que se desarrollan de PD, LGD, finalmente permiten computar la pérdida esperada y eso debiese cubrirse a nivel de provisiones o dotaciones. ¿Ya? Y lo que establece Basilea tiene más bien que ver con el contexto de un evento de pérdida no esperado, es decir, si nos vamos a la cola extrema de la distribución de pérdidas, bueno, esa diferencia entre lo que es la pérdida esperada y el evento, digamos, de estrés, eso se cubre con capital, ¿ya? Y de alguna manera también eso es lo que ha ido robusteciendo o granularizando de mejor forma el acuerdo de Basilea y que cada regulador también ha ido llevando a su propia jurisdicción. Desafíos relevantes
en términos de lo que es la gestión de capital bajo Basilea 3 o Basilea 4, como algunos aspectos ya mencionados, que los modelos se ocupen en las decisiones, ¿ya? La mejor gestión de capital es cuando los modelos que originan o que permiten cuantificar ese uso de capital estén integrados en las decisiones de crédito, de precio, etcétera. ¿Ya? Que existe una gobernanza óptima tanto de la información que se ocupa para desarrollar a los modelos y de los procedimientos de gestión que se desencadenan de los mismos. Que además existe una visión integral del ciclo de crédito, es decir, que los parámetros asociados a estos modelos sean tenidos en cuenta tanto en la etapa de originación, en la etapa de monitoreo de portfolio, donde podamos alertar ciertos segmentos de negocio que tengan un incremento, por ejemplo, en la PD, ¿ya? Y en la etapa de cobranza también, principalmente vía la LGD, también poder diferenciar la gestión a realizar en función de carteras con distintas LGD, que se traduce en el lenguaje de cobranza directamente con una mayor probabilidad de recupero o menor según sea el caso. Tener miradas prospectivas, ¿ya? Es decir, poder utilizar un componente forward looking para poder gestionar la cartera, también va a proteger mi capital de mejor forma. Y en esa misma línea, ocupar el capital como una señal y no como una restricción, ¿ya? Entendiendo que hay una discusión muy abierta entre lo que es un enfoque macroprudencial que pudiese alertar, digamos, contra el apetito de prestar y que eso también pudiese tener una vertiente más circular respecto de lo que es el desarrollo de un sistema financiero. Esa discusión da para largo y tiene distintas corrientes y filosofías, pero desde el punto de vista de la prudencialidad, entender el capital como una señal y no como una restricción, y que naturalmente exista un marco de apetito al riesgo que permita alinear de manera virtuosa los incentivos, ¿ya? Y aquí, en ese sentido, una reflexión importante que al final es, ok, nosotros podemos tener muy buenos modelos que permitan cuantificar el uso de capital, pero estos tienen que estar gobernados y alineados con decisiones de crédito, de pricing y también de gestión de capital a nivel de finanzas. Y solamente para cerrar un punto de lo que es la exigencia de Basilea 3, que se traduce en tres componentes. El primero es, digamos, computar y mantener los requisitos mínimos de capital. ¿Ya? El segundo tiene que ver con que dentro de lo que es el pilar 2, ¿ya? Tiene que haber una evaluación continua de las entidades financieras respecto de su propia suficiencia de capital y además una interacción continua con el regulador, donde el regulador también deberá pronunciarse respecto de la gestión de capital que cada entidad financiera tenga e incluso también, o sea, no sugerir, instruir una carga de capital mayor en caso de que el regulador pudiese estimar que la asignación de capital para poder medir sus riesgos relevantes no esté siendo bien ejecutada por la entidad financiera, bueno, asegurar un uso de capital mayor que permita nuevamente asegurar esa mayor solvencia o esa solvencia requerida. Y el tercer punto, pilar 3, tiene que ver con la disciplina de mercado y con los componentes que el banco o la entidad financiera también deberá divulgar para efectos de un conocimiento más alineado por parte de las partes interesadas, ya sea regulador, inversionistas o el mercado financiero en general. ¿Ya? Entonces, estas tres estructuras, que suenan fácil decirlo, pero es bastante complejo llevar a cabo en la práctica, son los pilares sobre los cuales se sostiene, digamos, la gestión de riesgos bajo Basilea 3. ¿Ya? Y finalmente, el contexto que les mencionaba anteriormente, aquí hay estrategia pura, ¿ya? La imagen no es capaz de recogerlo de la mejor forma, pero finalmente, en el contexto del plan estratégico que cada entidad financiera tenga, naturalmente debiese tener una declaración de apetito, hasta dónde quiero llegar y dónde quiero colocar mis fichas. Y para ello hay que tener naturalmente en cuenta cuál es la estrategia de crecimiento que la entidad tenga, garantizar cumplimientos regulatorios, garantizar también una buena gestión de riesgo crediticio y no financiero, vigilar que nuestra colocación o nuestra inversión no esté concentrada, que también eso puede generar un riesgo de concentración, conocer y gestionar el uso de capital, digamos, ir a buscar la rentabilidad que por apetito queremos tener y también aspectos cualitativos del mercado financiero, todo eso, digamos, donde el cumplimiento regulatorio es una de las vertientes, es lo que nos lleva finalmente a formular nuestra declaración de apetito al riesgo y ver, como les decía, en un componente de asset allocation, a dónde voy a colocar mis fichas, ¿ya? Hacia dónde voy, dónde coloco, dónde quiero crecer, cómo quiero crecer y qué tengo que vigilar durante ese proceso de crecimiento. Y para ello, nuevamente, áreas de monitoreo de portfolio,
tener un esquema o una batería de métricas que funcione bien y que permita alertar cualquier irregularidad potencial que pudiese afectar a mi cartera. Y aquí ya nos salimos solo de lo que es el riesgo de crédito. Naturalmente, esto es una administración mucho más transversal, pero de esta forma también se permite poder contar con una estrategia de riesgo suficientemente sólida y que integre los aspectos regulatorios de Basilea III a la, entre comillas, juguera donde yo defino por dónde quiero ir. Así que con ello, algunas reflexiones finales que me interesa transmitir. ¿Ya? Primero, que el riesgo de crédito no se gestiona con más controles, sino con mejores decisiones. Que la diferencia no está en el modelo en que se use, sino cómo el modelo conversa con el negocio, aspecto clave. ¿Sí? El foco en la anticipación, no en la reacción. Que Basilea III como un ente regulador o como un ente, digamos, asociado como pieza clave del mercado de capitales, lo que busca es mayor coherencia. ¿Sí? Que la regulación principalmente empuja, digamos, como una especie de mejores prácticas, pero que la ventaja competitiva está en cómo ésta se lleva a cabo dentro de la entidad. Que no basta con cumplir lo que la regulación, digamos, solicita o impone, sino también hay que entender cómo funciona cada aspecto de la gestión de capital y cómo este se puede gestionar de mejor forma. Probablemente yo voy a querer utilizar un peso de capital en una mejor decisión en la medida en que yo conozca cómo funciona mi cartera. ¿Ya? Que el futuro, que hoy día ya es presente en realidad, del riesgo de crédito, es integrado, prospectivo y nuevamente conectado al negocio, y que el riesgo del mañana se gestiona hoy, pero con datos, aspecto clave con las tecnologías de la información que tenemos hoy, con gobernanza, es decir, ordenamos la casa, y con visión estratégica. ¿Ya? Todas estas fases en conjunto buscan transmitirles a ustedes también la etapa en la que se encuentra la gestión del riesgo de crédito y los desafíos importantes también que tenemos de aquí en adelante. Así que con ello o sea, Qué termina bueno. esta etapa de la charla. Sí, y tenemos varias preguntas. Excelente. Sí, Carlos, esto está bien, bien interesante. Hay cuatro preguntas hasta ahora. Voy a empezar por orden de que fueron llegando. América pregunta, ¿hasta qué punto debería involucrarse el área de negocios en el análisis del cliente? Imagino que en el análisis de crédito del cliente. ¿Hasta qué punto debería el área de negocios? Tu opinión ahí. Es una buena pregunta porque la respuesta radica, digamos, en el comportamiento que cada entidad tenga. Y lo voy a poner como ejemplo, sin mencionar nombres, por supuesto. Pero yo he estado en entidades financieras donde la propuesta crediticia la presenta el área de riesgos o de crédito, si lo queremos llamar con mayor precisión, y el área Crédito. comercial no está en el comité. ¿Ya? Es Ok, decir, el comité es un comité de crédito donde el área comercial no participa, sí. y hay otra en la cual el área comercial es la que presenta y el área de crédito solamente aporta con ciertas restricciones, con ciertas preocupaciones o con ciertos acompañamientos al negocio. Entonces, si te fijas ahí, la pregunta apunta hacia dónde tiene que entrar el área comercial y existen modelos donde entra hasta el final y modelos donde prácticamente no participa. ¿Sí? Mi opinión al respecto, personal naturalmente, es que el área comercial tiene que formar parte íntegra de la evaluación del cliente y que finalmente el área de riesgo tiene que acompañar, buscando, obviamente no buscando rechazar el crédito, pero sí buscando levantar aquellos puntos de preocupación para que sean discutidos en un comité, pero no funcionar como una contraparte que no se detrás de una pared, es decir, que no exista un muro entre lo que propone el área comercial y lo que analiza el área de crédito. Tiene que ser sin muro, cada uno desde su función, pero acompañando, digamos, los puntos positivos que pueda tener un negocio, o bueno, en el caso que el negocio bajo la perspectiva de riesgo o el apetito por riesgo no sea viable, también levantarlo, pero no como dos instancias tan separadas. Sí, sí, es cierto. Yo una vez escuché que alguien dijo que el área de riesgo de crédito y el área de negocios son dos caras de una misma moneda. O sea que estamos juntos, uno al lado, uno en la misma moneda. Hay otra Así es. pregunta, Carlos, de Domingo, que dice, ¿tanto la admisión como el monitoreo de créditos deben realizarlo el mismo personal o estar bajo la misma gerencia? ¿Es una buena práctica? ¿Qué recomiendas? Monitoreo y admisión. Ya. A ver, de nuevo la respuesta es que he visto los dos modelos y de nuevo voy a dar mi opinión. A ver, he visto modelos donde no existe esa segregación y finalmente a nivel de una vicepresidencia o de una dirección está el área como de riesgos y de ahí está admisión y portfolio monitoring. Y he visto otros esquemas
donde a nivel de primera línea está el área de originación y el área de portfolio monitoring separado. Yo creo, y un poco también en la línea de lo que tú preguntabas, Kirby, anteriormente, creo que hay que garantizar cierta segregación funcional. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente eh, el objetivo del área de originación es originar bien, ¿sí? Pero bajo los lineamientos o Sí, bajo la la intercomunicación política. con un área de monitoring, bajo el esquema de políticas donde finalmente no hay un dueño entre ellos dos, sino que es más arriba. Con lo cual, en ese sentido, yo creo que tiene que haber una segregación funcional y, de acuerdo a la pregunta de Domingo, que el personal que se encarga de la originación fuese distinto al personal que se encarga del monitoring. Es cierto, es cierto. Muy bien. Y ahora viene una pregunta difícil, creo yo, quizás para ti no, Carlos, pero es de Melissa, que es mi compañera del banco. Y ella Ah, ya. pregunta, ¿cuál es la forma más adecuada de estimar el consumo de capital económico por deudor? Repito, ¿cuál Ya. es la forma más adecuada de estimar el consumo de capital económico por deudor? Fíjate que ella incluye capital económico ahí, un Sí, sí. concepto que también, tal vez hay que definir también eso. Sí, de hecho, precisamente voy a partir definiéndolo. A ver, primero cabe destacar que la regulación, digamos, cuando traduce los requerimientos de Basilea III, lo que permite calcular o lo que busca calcular es el capital regulatorio, es decir, cuál es el requerimiento de capital mínimo que cada entidad financiera tiene que contar, y eso es un componente más bien regulatorio. ¿En qué se diferencia el capital regulatorio del capital económico? Que el capital regulatorio, cuando yo desarrollo un modelo, por ejemplo, de capital, considera los parámetros de riesgo establecidos por el regulador. Para ser más preciso, la PD, en general el regulador deja que cada banco la estime, pero la LGD, en general el regulador la da, ¿ya? Con lo cual, el modelo subyacente a esa estructura, donde la PD la estimo yo y la LGD la define el regulador, lo que desencadena es un modelo de capital, pero sigue siendo regulatorio porque el parámetro de la LGD está dado por el regulador. El capital económico como un todo, el capital económico es aquel libre que puede estimar una entidad en la cual la PD, la LGD y el resto de los parámetros de riesgo son los estimados por la propia entidad. Y eso es capital económico, es decir, básicamente cuál es mi requerimiento de capital 100% clean respecto de la particularidad que tenga mi cartera. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de estimar ese capital regulatorio? Mira, dentro de las metodologías, bueno, está principalmente lo que son los modelos de simulaciones de Monte Carlo que permiten, en base a una distribución empírica, simular esta curva de crédito, ¿ya? Esta curva de deterioro, esta curva de pérdida, y calcular el percentil 99 en múltiples escenarios, y con ello poder estimar de alguna manera cuál sería mi requerimiento de capital propio de la entidad, dada la función de pérdida que tiene la PD, la LGD y todos los otros parámetros estimados por nosotros. ¿Ya? Esa sería como la mejor forma, si lo queremos llamar, pero el capital económico 100% clean es distinto al capital regulatorio que tiene ciertas directrices establecidas por el regulador. Sí. Quizás, no sé, Carlos, ahí, como Melissa pregunta, capital económico por deudor, pero me pregunto yo si es capital económico por mi portafolio, ¿no? Como tú dices, es una simulación de Monte Carlo y Ajá, yo obtengo un capital económico para protegerme, pero no por deudor individual, porque por deudor individual tengo la pérdida esperada, sino es más sí, por el portafolio completo de crédito, sería. sí, y lo que yo comento es correcto tu punto. Lo que yo comento es a nivel de portafolio, sin embargo, digamos, también teniendo los propios parámetros de PD y LGD, también, Ok. digamos, existen ciertas metodologías basadas ahí para efectos de bibliografía, puede servir mirar la metodología de Merton, ya hay el modelo de Ok, Basisec, que ok, son como ok. las metodologías, digamos, de alto nivel que permiten trasladar tus parámetros de riesgo a un uso de capital por contraparte. Y con eso también se puede Está ocupar. bien, está bien, está bien, muy bien. Gracias, gracias. También Ujú. tenemos una pregunta de Aide. Ella dice, ¿cuáles son sus recomendaciones para robustecer los modelos de scoring, tomando en cuenta que una mayor sofisticación técnica no necesariamente mejore la toma de decisiones? Mm, Ya. Es una pregunta interesante. bastante, sí, es interesante la pregunta. ¿Hasta dónde A llegar, ver, no, verdad? Con seguir perfeccionando quizás.
con más variables. Llegará un punto en que ya agregar más variables predictivas no te mejora el R cuadrado del modelo. Efectivamente, como mencionábamos anteriormente, el desafío en general es mucho más, no es tan técnico, sino es más bien un tema de integración en la gestión. Y ahí mi recomendación tiene que ver con que si las capacidades técnicas que hay detrás de un modelo ya son suficientes, el resto es básicamente poder gestionar de manera más dinámica, por ejemplo, puntos de corte, afinar de mejor forma políticas, que haya, como decía, una conexión más mancomunada con las áreas de monitoreo que permita tomar decisiones más en tiempo real que esperar a lo mejor que el deterioro alcance ciertos niveles más altos y recién ahí ajustar modelos. ¿Ya? Y lo otro importante, siguiendo a lo que es el performance propiamente tal del modelo, es que dentro de la función de riesgos exista como el componente de la vigilancia o el monitoreo del modelo. Es decir, ir viendo cada cierto tiempo, en una función por supuesto segregada de la originación, ir viendo cada cierto tiempo la evolución del poder predictivo del modelo, la evolución de la estabilidad poblacional con la cual se construyó el modelo, para precisamente poder entender y ver de manera rápida si el modelo está perdiendo algún tipo de capacidad para poder predecir y con eso tomar decisiones de recalibración o en un extremo de rearmar el modelo. ¿Ya? Pero yo diría que va por un lado Sí, por un lado del negocio, integrar en la gestión, y por el lado del monitoreo del modelo también ir alertando si es que hubiese algún tipo de pérdida de poder predictivo del modelo. es cierto, es cierto. Y para ID también tener presente que los modelos no son perfectos, ¿no? Los modelos tienen su margen de error. Lo importante es que Sí. se mantengan dentro del esperado margen de error que el modelo promete arrojar. Y por eso es muy importante siempre estar siguiendo el performance del modelo versus la realidad para saber que no está descalibrado el modelo. Yo he tenido experiencias donde mis modelos están descalibrados y eso me ha ocasionado pérdidas que yo después tengo que corregir por falta de seguimiento, pero riguroso a la calibración del modelo, pensando que estaba bien, resulta que estaba tomando malas decisiones. O sea, que te digo de esa experiencia personal, que no se le puede perder la importancia a la recalibración del modelo. Uno está muy contento cuando lo compra la primera vez, cuando el carro es nuevo, ¿no? Cuando lo prendes, el modelo, muy feliz. Y después quizá a los 2 o 3 años, ay, bueno, tienes que tener gente que vele porque no esté desfasado. Y sobre todo, lo peor es que no tenga algún riesgo de modelo, que es que tengas el modelo equivocado. Eso sí sería catastrófico. Eh, una pregunta que quiero yo hacer, no hay más preguntas aquí en el chat, pero yo tengo una, Carlos, y es, Pero, pensando en las métricas prospectivas, ¿no? Que, bueno, la regulación dominicana en su marco de apetito de riesgos explícitamente dice que hay que incorporar métricas prospectivas desde tu ujú. experiencia a un comité de riesgos. ¿Cuáles son esas métricas prospectivas que no pueden faltar, que tenemos que sí o sí tener? Perfecto. A ver, de alguna manera, el enfoque prospectivo, ¿ya? El enfoque prospectivo tiene que ver con dos aristas. La primera es todo lo que tiene que ver con el análisis de escenarios, ¿ya? Monitorear nuestra cartera de crédito en algún escenario de crisis. Llevar miradas de pruebas de tensión, por ejemplo. O sea, que básicamente nosotros, como aquí también el regulador lo pide, que los bancos tenemos que tener desarrollo de pruebas de tensión que, por ejemplo, digan a nivel general cómo podría ser el comportamiento de nuestra cartera vencida, de nuestro uso de capital, ¿ya? De nuestra mora mayor a 30, mora mayor a 90, en escenarios que el regulador da. ¿Ya? Es decir, el regulador dice, perfecto, bajo nuestro estudio, en un escenario extremo, eh, por ejemplo, el Producto Interno Bruto va a disminuir un 2%, el tipo de cambio con el dólar se va a deteriorar en un 35%, Eh, vamos a tener eh, una tasa de desempleo que se duplique, y yo necesito que tú como entidad financiera, de manera prospectiva, tomes estos elementos y los traduzcas en cómo sería tu matriz de transición de deterioro, por ejemplo. Y de alguna manera digamos, nos cuentes a nosotros como regulador para estar tranquilos y también, digamos, integres en tu gestión elementos asociados a tu apetito por riesgo que tomen en consideración un nivel de tolerancia acorde con lo que sería un escenario negativo. Esa es una. Y la otra
es que a nivel local también, por lo menos, bueno, no a nivel local en realidad, a nivel internacional, aquellas entidades financieras que tengan un vínculo internacional también deben computar su nivel de dotaciones bajo contabilidad IFRS 9. ¿Ya? Y la contabilidad IFRS 9, entre otras cosas, implica que a aquellos clientes que tienen una evidencia de deterioro, hay que calcularle lo Sí, que se llamaría una pérdida esperada a lo largo de todo su ciclo de vida. ¿Sí? sí, En sí. general, en general, las pérdidas esperadas son a un año plazo, pero la diferencia que IFRS 9 Claro. busca es tener una mirada prospectiva en la cual digamos, ok, yo estoy deteriorado, quiero saber para este cliente cómo es la curva de deterioro, no a un año plazo, sino a lo largo de su ciclo de vida completo. Con lo cual, Sí, integrar NIF estas 9. cuestiones en enfoque prospectivo es clave. ¿Sí? Allá en Chile ya tienen o por regulación las provisiones en base a IFRS 9. No en Chile, pero aquellas entidades que tengan vínculo internacional sí tienen que, más que nada por regulación internacional, obviamente, computarlas, pero no a nivel local con obligación. Y todavía no tenemos IFRS 9 o NIF 9 para provisionar, pero sí algunos bancos lo tienen como medida interna para comparar, Claro, ¿no? ¿Verdad? La provisión regulatoria con esa provisión NIF 9, que, que no es obligatoria, pero sí sabemos que es muy útil porque tiene una visión prospectiva, ¿no? ¿Verdad? Ante, exacto. por la vía de los créditos. Eh, sí, 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 sí. Qué bien, qué bien, qué interesante esto que me cuentas, que nos cuentas a todos. Eh, y algo que te quería preguntar también, ya que tenemos unos 5 minutitos más para algunas preguntas, es Ujú. si, si tú entiendes que dentro del área de riesgos también podemos tener una unidad de auditoría de créditos, o sea, que tome expedientes y haga una especie de auditoría de que se cumplió con la política, de que se cumplió con la aprobación original, de que no hubo un desvío. En algunos bancos sí se cuenta con esa unidad, pero también estamos entrando en un terreno de la tercera línea de defensa y quizás que auditoría interna. No sé cómo tú lo ves eso. Sí, mira, en general, por lo que yo he visto, esa función en algunos lados existe, ¿ya? Y más que un componente de auditoría, es un componente de revisión de atribuciones. ¿Ya? ¿Qué quiere Ah, decir esto? Que obviamente la atribución, digamos, que pueda tener, por ejemplo, el área comercial para poder aprobar créditos o la atribución que pueda tener las distintas jerarquías dentro de crédito para poder aprobar, requieren de ciertas características de los clientes. Entonces, lo que yo he visto que se hace es una revisión de si por ejemplo, no sé, pues, la renta del cliente se computó correctamente, si se extrajo de alguna fuente externa, si fue correcta la extracción. Ya, por ejemplo, en el caso de las empresas más grandes, si se vaciaron las cifras financieras de manera correcta y de alguna manera el resultado de todos estos inputs de información produjeron que la atribución con la cual se aprobó el crédito fuese la correcta. Si es detectáramos cierto. que existe O sea, más de algún atribución de error, crédito. claro, Más más de de atribución atribución. de crédito que de Contraloría como tal, porque como tú bien dices, ahí puede haber un conflicto de líneas de defensa, pero sí yo lo veo más bien en el uso de la atribución. Ok, ok. Y dime algo, ¿cómo tú entiendes que se deben manejar la aprobación de excepciones a las políticas de crédito? ¿Quién aprueba excepciones? ¿Cómo es el control del manejo de las excepciones? Ya, es un punto muy importante, sobre todo en el contexto de lo que es la integración en la gestión de los modelos. ¿A qué voy yo con esto? Toda entidad financiera tiene un punto de corte, digamos, bajo el cual, entendiendo bajo como bueno, bajo el cual la Sí, aprobación tiene un carácter más automática y sobre ese punto de corte o sobre una zona gris, en general los créditos, al menos a nivel paramétrico, se rechazan, lo cual no implica que no se puedan aprobar en base a revisión caso a caso. Por tanto, la excepción en sí no es mala. Naturalmente uno esperaría que la excepción a lo que es la política o la excepción a lo que es un punto de corte de un modelo fuese aprobada por una instancia relativamente relevante dentro de la organización, dentro de la gestión de crédito. ¿Ya? Sin embargo, hay que mantener un control y un seguimiento sobre el volumen de estas excepciones, con dos fines. Uno, con asegurar que el comportamiento de crédito asociado a estas excepciones no siga un deterioro con tendencia al alza, es decir, que coloquialmente hablando no se nos esté pasando la mano con el volumen de excepciones que aprobamos. Y por otro lado sí, también
y por otro lado también, en caso de que a lo mejor existan excepciones a la política, pero un grupo de esas excepciones estén teniendo un buen comportamiento de crédito, eso también pudiese tener una potencial modificación a Perfecto, la propia claro. política, al propio punto de corte, porque en realidad estás siendo ineficiente en tu aprobación porque estás aprobando con lápiz y papel cosas que a lo mejor se podrían aprobar de manera metodológica. ¿Ya? Entonces también tiene que tener ese vínculo Ah, orientado hacia la modificación de la política o hacia la modificación conductual de la excepción. exacto. No, es cierto. Y medirla, sobre todo medirla y tener un reporting de eso. Sí, qué bien, qué Efectivamente. bien. Para que todo el mundo sepa, este webinar está siendo grabado, estará en YouTube. Tan pronto pues termine esta sesión, ya estamos terminando. No sé si Carlos tienes algún mensaje final para nosotros y si no, para despedirnos. Perfecto, bueno, primero que todo, agradecerle a todas las personas que se conectaron a este webinar. Yo creo que ha sido una muy buena conversación y posibilidad también para dar cuenta de ciertos puntos que son muy desafiantes en la gestión de riesgos moderna, si lo queremos llamar, y en particular en el mundo de crédito, que no se encuentra exento de desafíos, ya sea de gestión y como vimos al final también de temas regulatorios. ¿Ya? Así que en ese sentido hemos tenido una muy buena charla. Y en esa línea también me interesa Asistencia dejarlos a también. todos. Sí, intensa y bien teórica también, que eso también es bueno filosofar también con la gestión de riesgos. Y en ese sentido también dejarlos a todos ustedes invitados a un programa ejecutivo de riesgo de crédito que vamos a realizar de manera presencial allá en Santo Domingo desde el 23 al 27 de marzo de este año, ya, que como acá lo especifica, tiene una modalidad presencial en sesiones matutinas de lunes a viernes en esa semana del 23 al 27. ¿Ya? Y que también va a tener lugar, como les decía, en Santo Domingo, donde además de lo que vimos hoy día, vamos a poder, digamos, llevar esto a un enfoque práctico, cuantitativo y también estratégico, aprendiendo al mismo tiempo también de lo que es el sistema bancario y la gestión de riesgos de general, lo que es la estrategia corporativa de la gestión de riesgos y cómo esto permea en la organización, ¿sí? La gestión integral en todo el ciclo de vida, el componente de regulación, por supuesto, con una bajada teórica, cuantitativa y práctica, digamos, mucho mayor para que también los asistentes se lleven las mejores herramientas para poder integrar los riesgos regulatorios aplicados al riesgo de crédito y también, por supuesto, ver cómo las tecnologías de hoy, los componentes de innovación, las tecnologías de la información están robusteciendo también lo que es la gestión de riesgos y algunas herramientas que permitan mejorar o agilizar la toma de decisiones también que son tan claves en el mundo de hoy, donde el time to yes, digamos, tiene que ser mucho más acelerado de lo que era antes, dada la volumetría de crédito y dada los múltiples desafíos que tenemos como entidades financieras. Así que los dejo cordialmente invitados a este programa ejecutivo que, como les digo, va a tener lugar hacia la última semana del próximo mes, en marzo. Así que eso por mi lado. Muchas gracias, Carlos, y gracias a todos los que asistieron hoy. En mi nombre y el nombre del club, agradecer todo este webinar que ha sido muy útil y la verdad que he aprendido también, Carlos, me ha servido. Excelente, ¿eh? Nos vemos pronto Gracias. aquí en la isla entonces. Eso es, así va a ser. Adiós, 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 adiós. Vale, que esté muy bien. Bye bye.